Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio del podcast del CEMPE. Hoy vamos a hablar de un tema que combina economía y salud pública, el sobrepeso y la obesidad en México. Esto a partir de un artículo del doctor Eduardo Loría, que está titulado México, bajos ingresos, sobrepeso y obesidad. En esta ocasión me acompaña mi compañero Víctor. Hola, Víctor. Hola, aquí me acompaña mi compañera Carol y vamos a comentar los hallazgos más relevantes del artículo, cuál es la importancia de tratar un tema como lo es el sobrepeso y la obesidad en la economía. Para empezar, creo que debemos de delimitar el problema y su magnitud. O sea, México es uno de los países con mayores niveles de sobrepeso y obesidad en el mundo. 78% de los adultos y casi 40% de los niños la padecen. Y eso pues, es bastante alarmante porque nos indica un problema bastante grave de salud pública. Pero, ¿qué significa esto? Pues significa que es un problema el cual la economía se debe de hacer cargo, las finanzas públicas y también el sector salud y organizaciones como lo son el IMSS, el ISSSTE o inclusive los hospitales privados. Pero lo más fuerte del artículo es que muestra que no es un problema exclusivo de los malos estilos de vida. O sea, muchas veces esta condición del sobrepeso y la obesidad no es una decisión, es más bien una condición. Puede relacionar con el nivel de ingresos que las personas tienen. Es decir, mucho del sobrepeso y la obesidad está profundamente ligado a los bajos ingresos, es decir, a la pobreza. Con datos de la ENSANUD del 2020, el doctor Eduardo Loría nos indica que la probabilidad base de tener sobrepeso u obesidad es del 18.7%, pero aumenta 3% si tienes ingresos bajos y baja 5.6% si los ingresos son altos. Ahora bien, ya tomamos en cuenta el factor del ingreso, que es una de las raíces principales de este problema. Sin embargo, hay que agregarle un factor social, que es el género. Hay cifras que nos dicen que ser mujer incrementa casi 6% la probabilidad de tener sobrepeso u obesidad. Y si eso lo ligamos con un ingreso bajo, que es lo que mi compañero Víctor mencionó hace un momento, y todavía vivir en una zona rural, el panorama se torna muchísimo peor. Las mujeres rurales de bajos ingresos tienen una probabilidad de 30.4%, que es 3 veces más que las urbanas, de ingresos altos. Esto también nos salva de una desigualdad estructural. No es solo salud, son ingresos, género, territorio y todavía hasta seguridad. Pensemos que la inseguridad limita la posibilidad de hacer ejercicio en espacios públicos o inclusive la oportunidad de movernos a lo mejor espacios donde todavía podamos alimentarnos de una manera más sana, o simplemente en la noche para cenar ya no querramos salir a algún otro lugar más que a los tacos que están en la esquina, que bueno, aquí en México es totalmente normal encontrar este tipo de alimentos sí, alrededor de nuestras colonias, pero ya no podemos salir a comer alguna otra cosa, o no sé, simplemente por la idea de, o no por la idea, porque es una realidad, por la realidad que vivimos actualmente, de que si nos movemos lejos de nuestras zonas que ya conocemos, podemos estarnos arriesgando a desapariciones forzadas o inclusive hasta la muerte. Y sí, o sea, cuando estamos hablando de la dieta y de las condiciones estructurales, pues también podemos hablar de otros como conceptos de economía, como lo son los bienes inferiores. Y lo meto a la discusión porque el artículo del doctor habla sobre esto. Y para darles un contexto, vamos a comparar primero dos bienes. Unos AirPods. Hay unos AirPods que son originales y unos AirPods que son a lo mejor clon, o pues son más baratos de alguna otra marca, no lo sé, pero tienen un precio inferior. Cuando tú tienes un cierto ingreso, tú vas a decidir entre estos dos. Si tú tienes un ingreso bajo, lo más probable es que tú vayas por los AirPods que son clon o los de otra marca. Por ejemplo, digamos, aumenta tus ingresos, tú vas a tener la posibilidad de elegir los AirPods originales, tienen mayor calidad, son a lo mejor de mejor sonido y no se rompen tan fácilmente en comparación con los clones, etcétera. Algo así lo podemos relacionar
con la dieta, con los hábitos alimenticios y la dieta. Es decir, hay alimentos que se consideran bienes inferiores que se presentan cuando nosotros tenemos muy pocos ingresos, como lo pueden ser los refrescos, las frituras, y aquí incluimos a las papas, los gansitos, donas, panes de dulce, etcétera, y pues también a las tortillas, ¿no? Porque pues son más baratos, se hacían rápido y a veces hasta generan adicción, en el caso de las bebidas azucaradas como lo pueden ser los refrescos, ¿no? Pero el resultado que tiene consumir estos bienes inferiores o estos alimentos chatarra y de bajo contenido nutrimental es que se forma un círculo vicioso. Es decir, si tú tienes ingresos bajos, tú vas a tener alimentos de baja calidad y por ende vas a tener más probabilidades de sufrir sobrepeso y obesidad o más enfermedades como los de la diabetes. Pero este tipo de consumo también tiene su coste y no solo estamos hablando de un coste de ingresos, estamos hablando de un costo en la salud, y este costo de la salud representa pues un enorme gasto para las familias y para el sistema de salud. Y bueno, ya que estamos tomando el tema de los costos, claro, el IMSS gastó en 2022 más de 50,000 millones de pesos solo en atender la diabetes, la principal consecuencia del sobrepeso y la obesidad. Esto representó casi el 90% de su gasto en salud. Esto, además de que es un gasto enorme, nos puede decir que simplemente se está ocupando tanto dinero en esto que puede llegar a un punto en el que, no sé, no va a existir dinero suficiente o ingresos suficientes más bien para poder atender otro tipo de enfermedades que es necesario atenderlas. No podemos dejar de lado a una parte de la población. Además, también está el impacto en la productividad laboral y en la calidad de vida. En el artículo se estima que los costos directos e indirectos del sobrepeso y la obesidad rondaban ya el 2.1% del PIB en 2019 y podrían llegar a 5% para 2030, lo cual, si lo pensamos bien, hace mucho sentido. O sea, si yo me enfermo gravemente o si yo me enfermo de diabetes, que además es una enfermedad que se tiene que tratar con el tiempo, no hay una cura como tal. Entonces, con el paso del tiempo yo voy a empezar como trabajador, voy a empezar a generar muchísimo menos o voy a poder trabajar menos tiempo. Por lo tanto, si ya tenemos una población estimada con diabetes, entonces toda esa población va a empezar a disminuir su productividad y se va a ir reflejando pues altamente. Además, a esto podemos agregarle el hecho de que estas generaciones ya son de gente adulta, ya no son generaciones de personas jóvenes, ya la gran parte de la población es gente de la tercera edad y son justamente personas que padecen de este tipo de enfermedades que son consecuencia del sobrepeso y de la obesidad. Sí, o sea, por ejemplo, hay bastantes estadísticas y bastante evidencia que nos puede decir que la obesidad no solo es un problema de salud, un problema que solo involucra a unas cuantas familias o un problema que pues se puede solucionar pues diciéndole a la gente, oye, pues come mejor. O sea, creo que eso no es una solución viable porque estamos hablando de condiciones estructurales, condiciones que limitan la capacidad de elegir lo que consumen las familias. Es decir, una persona con bajos ingresos va a tener mucha dificultad, no sé, para comprarse una ensalada que a lo mejor está en unos 250 pesos porque nomás no le da el ingreso para comprarse ese tipo de bienes diariamente. Como ya dijimos, la obesidad en México no se explica por elecciones individuales, se explica por las condiciones estructurales, por la pobreza, por la inseguridad, por no poder salir, o sea, cuando estamos hablando de esto, no poder salir a hacer ejercicio, como ya lo dijo mi compañera, no poder a lo mejor ir a un gimnasio, porque igual los costos son bastante altos,
o ir al parque que está más cerca de mi colonia pues porque no hay luz, o hay pues bastante delincuencia cerca de ahí. O sea, ese tipo de cosas pues se reflejan en los números de obesidad y de sobrepeso. También podemos hablar de la desigualdad de género, como ya lo dijo mi compañera, pues ser mujer y de condiciones rurales afecta seriamente la probabilidad de que puedas padecer sobrepeso y obesidad. Y creo que ya hizo un resumen bastante claro de lo que hemos hablado en en este capítulo. Y creo que como reflexión podríamos decir que se necesitan políticas públicas integrales, políticas públicas que ayuden a mejorar los ingresos de la gente, que den acceso a alimentos saludables a personas con escasos recursos y que reduzcan la desigualdad de género, así como que den mayor información nutricional en centros de salud, como lo puede ser en el IMSS. A lo mejor dan pláticas a cierto grupo de personas, como lo pueden ser adultos mayores, jóvenes o inclusive niños. Podría hacerse una campaña en la cual vayan a las primarias, a los kinders, a las secundarias, en las cuales pues se esté hablando de pues la necesidad de prevenir la diabetes y la obesidad, porque no solo es un tema de coste económico, sino también es un tema de costo para la salud, para las propias familias que pueden presentar pues pérdidas familiares por culpa de esta enfermedad. Y mientras no arreglemos este problema, vamos a seguir teniendo un país enfermo y con altos costos humanos y económicos. Y no sé si quieres agregar algo más. Pues creo que no. La verdad creo que se resumió bastante bien lo que está en el artículo. Solamente agregar que pueden leerlo en la página del CEMPE o pueden buscarlo por el título que se había mencionado al inicio. Y nada más. Y bueno, nosotros fuimos Carol y Víctor, y pues esperamos verlos en el siguiente capítulo. Gracias. Bye.